En Holguín, plaza muy fuerte para las artes visuales en el panorama cultural de la nación, durante los últimos años se ha comenzado a exhibir una muy valiosa representatividad de esta disciplina artística desde otro discurso igual de poderoso, el audiovisual. Y una de las responsables de esta hazaña es la realizadora audiovisual Dayami Rodríguez, a quien yo tengo el placer de dar una vez más las buenas tardes y la bienvenida en Confluencia, que es también su casa. Bienvenida, Day. Gracias, mi amor, un gusto siempre regresar acá. Gracias a ti por hasta la diferencia de regresar siempre al programa. Sabes que eres parte fija de nuestro colectivo cultural. Dayi, yo decía que durante los últimos años ha habido un interés especial por contar las artes visuales holguineras desde el audiovisual, cosa que el público y por supuesto también los artistas agradecen en gran manera. Y hace apenas un par de semanas presenciamos otro hito en ese sentido, que fue el estreno de una obra documental que relata la vida y la trayectoria del artista visual José Emilio Leiva Ace, multipremiado en el panorama de las artes visuales en Holguín, con varios premios en salones de la ciudad y también salones provinciales. Sobre La Fuerza de Todos, que es apenas la segunda parte del nombre de este documental que estrenaremos hoy en primicia para la televisión en nuestro espacio, quiero que conversemos un poco a continuación y yo te propongo comenzar haciéndolo precisamente por la génesis de ese proyecto. ¿Cómo surge la idea de llevar la vida y la obra de José Emilio a un material audiovisual? Bueno, la obra de José Emilio, como bien ya habías dicho anteriormente, es una obra multipremiada y en el último Salón de Artes Plásticas de la ciudad, él fue el premiado de la ciudad. Entonces, a raíz de eso, el jurado determina cómo obsequiarle un premio a José Emilio que tuviera un valor en el sentido artístico y además que quedara como un legado que fuera también valioso en el sentido cultural para toda la población, para el público, y se conllevó a regalarle un documental. Esto se colegió también conjunto a la UNIAP, o sea, una colaboración con la UNIAP para que pudiera salir el trabajo como tal en conjunto. Una vez que se llegaron a estas concepciones, entonces Fran me llama y me dice, vamos a tratar de hacer la dirección en conjunto, y nos sentamos entonces a elaborar una escaleta, las ideas de cómo iba a ser la proyección estética, cómo iba a ser el trabajo. Ya anteriormente Fran y yo habíamos trabajado en otros dos documentales, pues por supuesto siempre tratamos que la manera en que se vaya a narrar o se vaya a contar un nuevo trabajo conlleve cosas que el anterior no haya tenido. Y en ese sentido, pues entonces él decidió moverse un poquito más con José Emilio, producto a la propia historia que José Emilio ha conllevado en su obra, que ha sido un poco inquieto también y vamos a decir experimental. Le ha gustado buscar recursos que no son convencionales y eso también en parte juega cierta distinción y diferencia en lo que se estaba haciendo en las artes plásticas. Entonces por eso ya llegaron a la concepción de llegar a la obra como tal del documental. Tú eres artista visual también, de manera que imagino que entendiste muchísimo más el proceso y lo simplificaste también para José Emilio. Y quiero que nos cuentes un poco precisamente sobre cómo vivió ese equipo de producción que se sumó a la idea del documental, la realización de un proyecto ambicioso en el mejor de los sentidos de la palabra. Sí, cómo no. O sea, el hecho de que yo también sea artista plástica me facilita mucho entender el lenguaje desde el cual José Emilio estaba hablando. Claro. Y esto me ayuda también, a su vez, yo poder transmutar y llevar ese lenguaje de artes plásticas al lenguaje audiovisual. O sea, es una transformación, por supuesto, del lenguaje, son códigos diferentes, no tan divorciados porque pertenecen al mundo de la visualidad. Tienen puntos de confluencia. Pero tienen ciertas diferencias a la hora de la narrativa, o sea, cómo se moldea, cómo se le da la forma, ¿entiende?, para comunicarse con el público. Y en ese sentido, pues, por supuesto, yo creo que Fran siempre ha tenido mucha confianza en ese sentido a la hora de trabajar conmigo, ¿no? Hemos manejado, él siempre maneja muy bien lo que es la parte de la fotografía y ya después yo me encargo mucho más de lo que es trabajar con los conceptos, trabajar con la postproducción y trabajar con todo el modelado de la obra. En este caso con Fran también, que hizo la dirección de fotografía, trabajó Dayana Araujo, que es una estudiante de LISA, que está cursando la especialidad de fotografía y estuvo apoyándonos también dentro de lo que es la parte de la realización. Y también trabajamos un poco más, vamos a decir, menos formal, un poco más informal. Yo creo que la cámara también estaba buscando de alguna manera esa exploración que el mismo artista plástico ha ido haciendo en su recorrido. Y entonces en ese sentido nos fuimos conjugando con las mismas temáticas que estaba manejando el artista. Y una vez ya después que todo estaba grabado, pues bueno,
hubo muchas conversaciones con José Emilio. Muchas conversaciones que nos ayudaron, sobre todo en la parte de la edición, a poder soldar detalles, muchos detalles, mucha información que era importante, a precisar muchas cositas que tenían que ver con la cronología, con el tiempo, con obras que eran muy importantes para él y que eran precisas que estuvieran puestas en determinado momento del documental, porque el documental lleva una narrativa lógica desde su comienzo hasta el presente. Y en todo ese paso, pues hubo que ir indagando dentro del artista, por supuesto, las esencias que conlleva profundamente y desde donde nacieron sus ideas hacia donde él iba a transmitir en su obra. Estamos hablando a fin de cuentas entonces de allí de un producto bordado en la postproducción con todo un equipo que se imbricó y que además tuvo mucho sentido de pertenencia con ese resultado final, que ya lo decía, se estrenó hace 2 semanas, su premier oficial en medio del contexto de una nueva edición del Salón Provincial de Artes Visuales, y hoy lo vamos a disfrutar por primera vez en televisión, precisamente en Confluencia, casa de todas tus realizaciones, no lo pierdas nunca de vista, Dayi. Muchísimas gracias por llegar hoy una vez más al programa, estamos seguros de que tu labor creativa que no se detiene va a volver a tener espacio en nuestra casa. Yo te pido que me acompañes ahora a disfrutar de esta pieza del audiovisual y también de las artes visuales holguineras. Con ella nos despedimos, pero solo hasta dentro de 7 días. Regresamos el próximo viernes a las 4:30 de la tarde por la señal de Telecristal. Hasta entonces, amigos, que la dicha y el arte siempre nos acompañen. En el mundo de las artes hay momentos complejos, porque el arte no es hacer algo retinianamente hermoso y colgarlo en la pared. Hay momentos que son muy complejos y que te enfrentas a obras y a momentos críticos. Mi padre me sugirió que estudiara mejor arquitectura, que fuera ingeniero, que a él le gustaría, ¿no? Que usó la expresión esta. Yo creo que ya tú sabes enmarañar bastante. Me gustaría que fueras arquitecto. Y entonces yo le dije, no, yo quiero ser pintor. Seguidamente pasaron unos días y me trajo un libro de cómo se pinta un mural de David Alfaro Siqueiro, libro que conservo todavía. Así fueron mis comienzos en el mundo de las artes visuales. Yo comencé en la academia con 10 años. Resulta que mi padre tenía un buen amigo y ese amigo tenía un hijo que quería estudiar plástica y se iba a incorporar iba a hacer exámenes de ingreso, y él oyó el comentario. Yo de paso me enteré y ahí aproveché y mi madre me llevó a la Academia de Artes Plásticas, es decir, actualmente el ALBA. Me recuerdo que ese día entramos y se me impregnó el olor de los talleres, de la pintura, del aguarrás, de las tintas, y me encontré al maestro Canelles, que yo en aquel momento no lo conocía, tapando unas piezas, poniéndole agua a las piezas y preservándolas. Y desde ese momento yo me enamoré de esa escuela, me enamoré de esa profesión, y así en el año 75 comencé a estudiar en la Academia de Artes Plásticas. Yo creo que uno de los momentos más difíciles fue cuando el tránsito de un nivel medio, de un nivel elemental a un nivel medio, que comienzan nuevas exigencias, que a mí me tocó un periodo difícil porque el grupo mío era numeroso y en el país no nos aceptaban, o sea, no había espacio en las escuelas ni nacional ni en la José Joaquín Tejada, y es así como surge el nivel medio en Holguín, por la iniciativa de un grupo de maestros encabezados por Ramiro.
yo he trabajado varias etapas. Tengo una etapa importante donde hago muchas referencias o muchas apropiaciones de los íconos bizantinos y románicos, incluso góticos. Otro periodo importante que son las deidades afrocubanas como pretexto, como punto de partida, y yo lo que más quiero reflejar en esto es que yo tomo de lo popular y lo llevo al contexto galérico, al contexto culto. Sencillamente hago un eleguá permeándome de todas esas informaciones y, como decía, lo hago de mi tamaño, le pongo entonces todos los elementos que tienen que ver con sus hierbas, con los animales que come y todo ese mundo místico que son realmente los que le dan riqueza a la pieza. Por otro lado, me parecía importante que la pieza estuviera en un lugar, un museo, primero por las dimensiones que tiene y segundo porque yo soy holguinero y es mejor que esta institución la permitiera. He tenido la suerte, por la carrera que estudié, de visitar varias veces a México y he tenido la posibilidad de conocer los originales de Diego Rivera, de Siqueiros y de Orozco. Sobre todo en Guadalajara he visitado mucho la capilla de Orozco, que es el Hospicio Cabaña, donde se le llama la Capilla Sixtina de Orozco. Y aquí en la ciudad, como vemos, tenemos la presencia también de la pintura mexicana, un artista que dejó su huella, Electa Arenal, y a mí como pintor holguinero también, bueno, pues me enorgullece tener una obra donde ella misma también tiene la suya. Y quisiera tener un día la posibilidad de volver a tener la opción de tener otros muros, porque he tenido, digamos que la oportunidad de hacer algo en paredes en España, en México y en algunos sitios de aquí de la ciudad. Estaban precisamente bailando el jarabe tapatío, que es una danza típica de Jalisco, muy característica de México, pero sobre todo de Jalisco, y el vestuario, los movimientos, todo me gustó tanto que empecé a tomar fotos y a partir de ahí fue que le hice la propuesta al presidente con el grupo de regidores. Uno de ellos me dijo: oiga, cubano, usted sabe a lo que usted se está exponiendo, y si no nos gusta. Yo le dije: ¿te gusta el proyecto? Yo le aseguro que le va a gustar más ya el mural terminado, porque yo me puedo desarrollar más en un formato mayor, es decir, con todas las pastas, toda la textura que pueda
y toda la visualidad que tiene me daba esas paredes, ¿no? Y entonces cuando yo estaba dando justamente el sellador, llegaron ellos y se asombraron porque no esperaban ni en el tiempo ni encontrarse el mural terminado. Y entonces al día siguiente, eso fue un domingo, al día siguiente ya fui y hablé con el presidente, convoqué a una junta y ellos cuando vieron el mural dijeron, no, esto hay que hacer una inauguración oficial y publicarlo en la revista que nosotros lo tenemos y que estén todos los regidores como mismos estuvieron cuando se aprobó, y bueno, así fue. Aquí se encontraban los mejores grabadores de nuestra localidad y uno de los mejores impresores del país, que fue Emilio Chiang, conocido como el Chino Chiang. A través de él yo comencé a hacer mis impresiones en esta institución justamente con la colografía, rostro de piedra, ojos de caracol. Entonces me pareció bastante acertado esa expresión y la utilizo como título en el conjunto este. Estas heriditas, que son piezas de 2 centavos, que son estrellitas, me las hizo mi padre. O sea, yo le expliqué, él no era religioso, no creía en nada, pero siempre me apoyó. Entonces estas piezas me las hizo él a mano con una piedra y fue conformando la estrellita, que son las yayitas de Babalú allí. Y desde el punto de vista gráfico me di cuenta que podía hacer muchísimas cosas con la colografía y que también disfrutaba mucho yo el proceso de hacer la matriz, porque la matriz como tal es un proceso que uno disfruta mucho porque tiene que ver mucho con el collage, porque tiene que pegar. Mi obra podía llevarla a un formato mayor, a dimensiones, una escala mayor en cuanto a propuestas, y empecé a hacer grabado, o sea, la colografía. ¿Y por qué justamente la colografía? Es una técnica, digamos, de las menos viejas de la gráfica y que en el periodo que yo estudié, pues no se encontraba en el plan de estudio. Y por necesidades comerciales empiezo a trabajar con Chiang y él empezó a enseñarme, o sea, a hacer el proceso de impresión, y así fue mirando como yo logré iniciarme en la colografía. Yo estuve exponiendo en varios eventos del país, como la Joven Estampa, que dirigía la excelente grabadora Belkis Ayón. Estuve exponiendo en salones de grabados, salones nacionales de grabados. Sabes que se celebran muchos eventos internacionales de gráfica en Puerto Rico, en Argentina, en Japón. Por ejemplo, tuvimos la posibilidad de participar en varias ocasiones en la Trienal del Cairo, y justamente yo lo hice con colografía. Es decir, que fue una etapa muy, muy rica, que disfruté mucho, lo cual no quiere decir que yo haya terminado con la colografía, pero bueno, tuve un periodo que hice mucha colografía. Teniendo en cuenta la necesidad que hubo en los años del llamado periodo especial, la mayoría de los artistas no teníamos soporte para trabajar, y varios artistas se dieron a la tarea de empezar a experimentar con técnicas tradicionales en la realización del papel manufacturado. Uno de ellos fue Fernando Bacallao, y así surge el taller de papel en este mismo sitio donde nos encontramos. Luego, al pasar el tiempo, Tatiana se percató de que iban a desaparecer, iban a hacer chatarra todas estas máquinas, el linotipo, la máquina de impresión, la Chandler, la guillotina. Todas estas máquinas iban a convertirse en chatarra, y ella quiso hacer un museo de la imprenta, y es así como compra esas máquinas, incluso en un precio muy bajo, y la trae aquí a la editorial. Pasado el tiempo, hubo un evento
donde asistieron varios artistas internacionales papeleros, y uno de ellos fue un artista argentino que se percató de que teníamos una imprenta, teníamos el papel y que existían las condiciones para fundar o dar inicio a una editorial. Así surge Cuadernos Papiro. Se hace todo el papel a mano. Todo el papel que se hace para hacer los libros, para todo el trabajo de ilustración, se hace reciclando papel de diferentes tipos de papel, y hemos llegado a un nivel de conocimiento sobre la temática del papel, que ya el papel se le agregan hierbas, se le agregan fibras, se le agregan pigmentos, y se pone en función del libro o de la obra que va a ser. Con este libro inicié yo ya de manera oficial mi periodo en Cuadernos Papiro. El África que observo con los dedos, de Antonio González, de que está en 3 idiomas a petición del autor. El libro de artista o el libro de arte no es lo mismo que arte objeto, que se parecen, y el hecho de también confrontar en diferentes ferias, que no solamente fueron ferias del libro, sino ferias del libro de artista, me dio la posibilidad de conocer en realidad qué es un libro de artista. Bueno, una de las grandes oportunidades que me dio la casa editora Cuadernos Papiro fue participar en el libro del Papa, como comúnmente se le conoce. Es una pieza única, se hicieron solamente 3 ejemplares. La editorial, por supuesto, mantiene la línea de quedarse siempre con un ejemplar, y la editorial tenía ya motivos anteriores para trabajar con la imagen de la Virgen y con textos sobre la Virgen de la Caridad. Cuando confirmaron la visita del Papa a Holguín, pues esa fue el elemento que faltaba para decidir que se hiciera un libro dedicado a la Virgen de la Caridad. Ya Manoli se dedicó específicamente a buscar los textos de autores cubanos que hacían alusión a la Virgen de la Caridad, y quisimos que los artistas plásticos que trabajaran en el libro fueran artistas holguineros. Hicieron un cofre de tabla de palma. Como pueden ver, hay alusión a la bandera cubana. Se hizo en la palma, fue cortada en el sitio donde primero estuvo la Virgen, en su travesía, ¿no? en el recorrido y entonces el gobierno nos ayudó a conseguir esa palma, y se puso en manos de Silva y de Homero. Se da color también aquí por el hecho de diferenciarla con la bandera de Puerto Rico. Es un cofre totalmente ensamblado, pegado, no tiene ningún clavo. Como todo libro de Cuadernos Papiro, tiene un certificado de autenticación donde explica cómo se hizo el libro y con los recursos que se hizo el libro. Y luego, en el transcurso también del proceso de realización, el artista Ernesto Blanco San Ciprián propuso hacer especie de atril para sostener las piezas y los textos. Y en este caso, participo con esta obra que se llama Virgen Mambisa, un pequeño acrílico sobre lienzo. Y en este cofre se encuentran la obra de 16 artistas holguineros, más la mano de los 2 artistas que hicieron el cofre para proteger todas estas obras.